Y ahora, desde el Agent Camp 2026, demos la bienvenida a David Lorenzo, profesional más valioso de Microsoft en aplicaciones de negocio y reconocido en toda la región por sus grandes aportes tecnológicos a la comunidad. De manera especial, David nos presentará sistemas multiagente modulares para revisión de contratos. David, bienvenido a tu casa, en comunidad, juntos lograremos más. Hey, hola, Muy hola. buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? Otro Bien, canario por acá. otro canario, sí. Son vecinos, ¿no? Siempre voy después de Emi, yo. Ya es costumbre ya. Qué genial, ¿no? Nosotros acá felices, contentos. Yo creo que este tema nos apasiona tanto que hasta se Sí, nos van los minutos a veces, pero es espectacular, ¿no? Y por sí, supuesto, la verdad que después de estaba viendo Emi un poquito siempre la coincide. sesión de Emi y creo que esta se complementa porque ahora vamos a ver, creo que él enseñó todo en código, ¿no? Cómo hacer los workflows en código y demás. Y ahora vamos a ver cómo hacerlos también sin código en Foundry, ¿no? Entonces creo que se complementa ya con un caso de uso real. Y realmente tengo dos casos de uso, el de contratos y he podido preparar otro, que es una sorpresita, así que genial, se complementa bastante bien. Genial, genial. Qué De bueno. hecho, tenemos por acá tu presentación también y en honor al Exacto. tiempo, pues si quieres podemos Sí, arrancar. vamos por ello. Vale, Y pues bienvenido nada, una vez más. muchas gracias. Pues nada, como siempre, un placer estar aquí con la comunidad de Colombia. Hoy vamos a ver en este Agent Camp cómo crear un sistema multiagente usando Microsoft Foundry, ¿vale? Y la parte de workflow. Concretamente vamos a ver cómo crear un sistema de revisión de contratos con un flow, con un workflow secuencial y además tenemos otro caso de uso con un workflow de group chat, ¿vale? Así que vamos a ver los dos patrones y vamos a ver qué fácil es crearlos realmente en Foundry. Está la opción que presentaba Emi, que está muy bien porque te da más flexibilidad, ¿no? Haciéndolo en código, pero creo que Microsoft Foundry está últimamente añadiendo muchas funcionalidades y ya, por ejemplo, se pueden implementar pues diferentes patrones, como puede ser el group chat o el sequential, de una forma bastante ágil, sin tocar prácticamente código y puedes aprovecharte pues, de todos los conectores, de Logic Apps, de el Foundry IQ, ¿no? Que te da un poco todo ese background, todo ese contenido, ese contexto que le puedes poner a tus agentes. Y bueno, creo que está muy interesante y Microsoft está trabajando muy bien en esta aplicación. Yo soy David Lorenzo, ya me debéis conocer por aquí porque suelo estar pues, prácticamente en los eventos que realiza Virtual Dev Show, así que bueno, trabajo como Solution Architect en la parte de automatización, Copilot Studio, un poco la parte de IA dentro de ProWare y tengo el MVP en Business Application en la categoría de Power Apps. Y bueno, estaría encantado si conectamos por LinkedIn, cualquiera que quiera pues profundizar o estar en contacto, pues aquí tenéis mi LinkedIn. Y bueno, vamos a ir un poquito al grano, ¿vale? Tenemos un poquito aquí de estadísticas, ¿no? El año pasado, 2025, pues fue el año de los agentes, ¿no? Realmente pasamos de crear chatbots que nos respondían preguntas, básicamente, a crear agentes que además de poder responder preguntas, podrían realizar acciones, realizar tareas, incluso de forma autónoma, ¿vale? Son un poco las tres categorías. Aquí tenemos algunas estadísticas, pues se crearon con Foundry AutoGen y Semantic Kernel, que ahora forman el Agent Framework, que es lo que presentaba antes Emi, pues más de 1 millón de agentes y repartidos en más de 25.000 organizaciones, ¿no? Dentro de lo que es Foundry. Además, pues algunos escenarios, como vemos en la parte inferior, pues tenemos Customer Support, asistente de ventas, research o investigación, conocimiento, ¿vale? Para consultar pues distintas políticas de empresa o cualquier documento, procedimiento, proceso que tienen las empresas y productividad interna, ¿no? Con la parte sobre todo de 365, Copilot, pues ayudarnos en la redacción de documentos,
generación de ideas, ¿no? Para distintos casos de uso, por ejemplo. Así que creo que fue un año bastante productivo. Aquí vemos también algunas estadísticas, ¿no? Como por ejemplo, pues el 72% se incrementó, ¿no? Un 72% el uso de Foundry y el Agent Service, lo que era el Agent Service antiguamente, en el último año, ¿no? Y bueno, se cree que para 2028 pues se van a crear como 1.3 billions americanos, que son 1.3 miles de millones en lo que es Europa, de agentes, ¿no? Entonces, bueno, creo que se está viendo este año también en lo que llevamos en este primer trimestre, pues un incremento bastante grande, ¿no? En el desarrollo de automatizaciones y demás. Bueno, Agentic AI es un poco lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, hemos pasado un poco de un agente al que le hacíamos preguntas a un conjunto de agentes que realizan acciones, ¿vale? Básicamente, pues lo estamos viendo en este primer trimestre, sobre todo en la parte de programación, ¿no? De desarrollo de código, donde tenemos ya sistemas como, por ejemplo, el Squad, en el cual pues un grupo de agentes con distintos roles, un rol de frontend, un rol de backend, un rol de funcional, arquitecto, digamos que trabajan en conjunto, se hablan unos a otros para poder realizar pues proyectos, ¿no? Y creo que pues es un poco a dónde va orientado un poco pues el mundo, ¿no? de la IA, ¿no? Tenemos, pues, como hemos dicho, ¿no? Pasamos de un agente que tiene un modelo único, que responde, que es una experiencia de chat únicamente, que siempre está el humano ahí, interactuando o validando todo lo que hace, a una arquitectura multimodelo con múltiples agentes que actúan, que interactúan entre ellos, con workflows que nos ayudan a hacer, digamos, los procesos más deterministas, que sigan un camino, ¿no? Porque la IA, pues como sabemos, es muy poco determinista y por lo tanto los workflows, como veremos luego, nos ayudan a simplificar, a hacer, digamos, un camino más definido, ¿no? En ese proceso que queremos realizar. Y por supuesto el agente, el humano sigue estando en el proceso, sigue validando, sigue, digamos, colaborando, ¿no? Con esos agentes. Vamos a ver un poquito lo que es Foundry. Tenemos, bueno, han cambiado recientemente a Microsoft Foundry. Antiguamente era Azure AI Foundry. Bueno, como siempre, pues Microsoft está siempre modificando y actualizando los nombres. Dentro de Foundry tenemos los modelos, tenemos el Agent Service, que nos permite crear agentes y workflows. Tenemos IQ, que es un poco el conocimiento, ¿no? Todo el contexto que le vamos a dar a nuestros agentes. Foundry IQ, tenemos tools, pues que pueden ser búsqueda web, gestión de ficheros, todos los conectores, ¿no? Las Logic Apps, todos los conectores que tenemos dentro de Azure. Y tenemos el Machine Learning, ¿no? Pues la parte un poco más, entre comillas, antigua, donde podemos pues, conectar pues, procesadores de documentos, la parte de entendimiento del lenguaje, etcétera. Y luego todo esto pues está, digamos, controlado, ¿no? O digamos, monitorizado por lo que se llama el control plane. Control plane nos va a permitir pues monitorizar los agentes, revisar o detectar posibles problemas de uso de los usuarios con los agentes, activar alertas de forma automática, etcétera. Y, bueno, pues toda la parte de seguridad, compliance y gobernanza que nos da Azure, que, bueno, pues la verdad que hacen un sistema bastante robusto, el cual, pues podemos usar de forma más segura, ¿no? Con toda un poco la inseguridad, entre comillas, que nos da la IA, pues de aquí podemos controlar bastante, ¿no? Lo que el funcionamiento y la seguridad de nuestros agentes. Y bueno, como hemos dicho, los agentes necesitan contexto, ¿no? Necesitan una serie de datos de conocimiento, ¿vale? Que se lo vamos a dar mediante este Foundry IQ, ¿vale? Que nos va a permitir una forma como de caja, ¿no? Meter ahí un montón de fuentes de conocimiento, blob storage, bases de datos, por ejemplo, Azure Search, etcétera. Y luego conectar esto a los distintos agentes de una forma transparente, ¿no? Y segura. Los workflows, que es un poco donde vamos a estar centrados hoy,
nos permiten realizar procesos que son repetitivos, que son medibles y que son, entre comillas, un poco más deterministas, ¿no? Que simplemente interactuar con un agente y adaptable. Bueno, pues todo este sistema de Foundry nos permite ser flexibles en los distintos desarrollos que tengamos de una forma también que podemos realizar o aplicar actualizaciones de una forma segura, ¿no? Creando versionados de todos los workflows, de los agentes, etcétera, con lo cual podemos siempre tener una trazabilidad de lo que hemos desarrollado. Vale, aquí tenemos la pantalla, un poco una captura de lo que sería el estudio, ¿no? Donde vamos a crear los workflows y como vemos, pues podemos, conectando distintas cajitas, podemos realizar, pues, bueno, creación de variables, de loops, interactuar distintos agentes y, bueno, y al final, pues, crear un flujo un poco más guiado, ¿vale? Que luego podemos, estos agentes que conectamos a este flujo, podemos también conectarlos a otros, es decir, son reutilizables. Con lo cual, un poco nos orienta a crear agentes con una responsabilidad única, con una funcionalidad concreta y no agentes que tengan demasiadas funcionalidades porque al final pues, son más difíciles de probar, de validar y nos pueden llevar también a digamos, una respuesta a la intención del usuario equivocada, porque tiene mucho más contexto, muchas más herramientas o tools que puede usar y, por lo tanto, en algunos casos se puede equivocar, ¿vale? Y aquí, bueno, pues tenemos un poco también alguna frase, ¿no? De, bueno, los multiagentes de Foundry, pues proveen una forma efectiva, ¿no? Digamos, de coordinar operaciones complejas, ¿vale? Podemos incluso conectar, esto ya sería con un orquestador quizá en código, ¿no? Como el que mostraba Emi antes, conectar distintos workflows también en un proceso mayor, ¿vale? Entonces, de momento esto no lo permite Foundry de forma nativa, ¿vale? De forma out of the box, pero sí que es verdad que cada workflow al final es un endpoint al que podemos llamar, podemos pasarle pues el prompt de entrada, ¿no? Y nos da un resultado. Entonces, por lo tanto, podemos encadenar distintas llamadas a varios workflows para crear un proceso más amplio. Y bueno, ya vamos a ir a la demo. No quiero extenderme mucho, ¿vale? Porque quiero mostraros un poquito también el portal y dos demos que tengo. Esto es un poco el demo que vamos a ver inicialmente, que sería la, bueno, validación o revisión de contratos, ¿vale? Realmente tenemos dos procesos dentro de un workflow y este es un workflow secuencial, ¿vale? En el cual tenemos un agente que nos va a, digamos, adivinar o indicar la intención que tiene el usuario y las dos intenciones, las dos posibilidades que tenemos son revisión de cláusulas de los contratos y compliance checker, es decir, comprobar si el contrato cumple las políticas de la empresa, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues vamos a mostrar un poquito los contratos, por ejemplo, que prefiero enseñaroslo antes. Tenemos aquí contratos ficticios, evidentemente, que son, pues, directamente, vamos a ver que se abrió en el otro lado, son directamente, pues, contratos de ejemplo, ¿no? Que tienen, pues, sus cláusulas, ¿vale? Tienen, pues, los términos de pago, un poco la confidencialidad, protección de datos, garantías, etcétera, ¿no? ¿Vale? Son varios contratos. Y luego tenemos también documentos de políticas, ¿vale? Son, digamos, políticas de nuestra empresa, las cuales, pues cuando vamos a firmar un contrato con un cliente, pues tenemos que asegurarnos, ¿no? Que ese contrato cumple las políticas. Esto realmente, pues, se hubiera revisado por una persona, ¿no? Pues, pérdida o bueno, digamos, tiempo invertido, ¿no? Pues de esa persona y además posibilidad también de errores, ¿no? Porque al final, pues, las personas, pues, podrían a lo mejor saltarse, ¿no? Alguna cláusula y demás. Por lo tanto, este agente, pues, nos va a ayudar dándonos un resultado final
de lo que sería el cumplimiento, ¿no?, de estas políticas. Aquí si vamos dentro de Foundry, tenemos la pantalla principal. Aquí tenemos un sistema, una parte de donde, por lo tanto, aquí digamos que podemos tener dentro del mismo recurso de Foundry en Azure distintos proyectos, ¿vale? Y luego podemos gestionar también los accesos y demás a estos proyectos, distinta API key por proyecto, etcétera. ¿Vale? Entonces aquí tenemos, pues toda la parte de Discover. Aquí tenemos lo que son los modelos, también las tools, ¿no?, que podemos conectar, y podemos aquí visualizar, ¿no?, pues todo el catálogo, ¿no?, de miles de modelos que hay aquí. Y también tenemos algunas plantillas, ¿vale?, que nos pueden ayudar también a comenzar un proyecto de una forma un poco robusta, ¿no?, recomendada por Microsoft. Tenemos también labs, etcétera. En la parte de build es donde vamos a trabajar sobre todo. Tenemos aquí la creación de agentes, la creación de workflow, que realmente usarán estos agentes para realizar pues distintos procesos. Tenemos la parte de modelos, podemos hacer fine tuning de nuestros modelos, toda la parte de tools, ¿vale? Que aquí, bueno, pues tenemos un Azure AI Search, pero podemos, digamos, conectar cualquier tool, como por ejemplo sistemas de ficheros, blob storage, distintas bases de datos, logic apps, ¿no?, que nos permiten también realizar procesos. Tenemos la parte de knowledge, que sería el Foundry IQ, que llaman, y aquí pues tenemos un knowledge donde tenemos, digamos, asociado, ¿vale? Dentro de lo que es el Foundry IQ, el knowledge, puedes crear varios knowledge, y aquí lo que te da es un poco, es como una caja, ¿no?, como una especie de envoltorio en el cual tú puedes conectar distintas fuentes de conocimiento, y puedes configurar además con qué modelo se va a hacer la extracción, qué esfuerzo de retrieval, ¿no?, de razonamiento a la hora de recuperar la información tiene. Evidentemente esto va a hacer que gaste más tokens. Luego, de qué forma queremos extraer los datos, si lo extraemos todo o hacemos un resumen, una síntesis, y podemos poner instrucciones, ¿no?, digamos, de cómo debe organizar pues la salida, por ejemplo, o cómo debe hacer la búsqueda internamente, ¿vale? Por lo tanto, podemos tener, y luego aquí, claro, podemos tener varias fuentes de conocimiento, que podrían ser pues distintos recursos, por ejemplo, un blob storage como aquí, pero además podemos conectar a este mismo knowledge un Azure Search, una base de datos, no sé, SQL o cualquier fuente de conocimiento que nos permita, ¿vale? Aquí, por ejemplo, Create New. Bueno, tenemos ya disponibles pues el Azure Search, el Blob Storage, Webs también, SharePoint y OneLake, ¿vale? Este SharePoint pues creo que es nuevo porque la última vez que miré no estaba, pero bastante bien, ¿no? Entonces, aquí fijaros que hay dos modos, ¿no? En función del modo que elijamos, pues la consulta la va a ser de una forma o de otra. En este caso tenemos un Blob Storage que lo que contiene son los contratos dentro que tenemos en los contratos que os he enseñado antes, ¿vale? Donde vamos a, digamos, esos contratos que vamos a procesar, ¿vale? Y ahora os explico también por qué tenemos los contratos aquí y no los subimos cuando pedimos a la gente que nos haga el trabajo, ¿vale? Bueno, tenemos Foundry David, aquí. perdón, por favor, ¿se Sí. puede poner un poquito más de zoom? Sí, claro. Súper, A ver, gracias. espérate un segundo. Aquí mejor así. Ahí está. Aquí. Eso. Vale. Entonces, bueno, aquí también tenemos la parte de evaluations, de la parte de pruebas, ¿no? Que, bueno, es bastante interesante. Daría, como solemos decir, para una charla, ¿no? Pero hay bastantes sistemas en los cuales podemos, o formas de probar y de estar constantemente analizando el rendimiento de nuestros agentes. Para la parte de Agent Framework que mostraba Emi antes, hay un sistema nuevo que ha sacado José Luis Latorre, que ha desarrollado, bueno, conjunto con otras personas y demás, y validando también por el equipo de producto,
que básicamente te permite crear test o validaciones del funcionamiento de los agentes, ¿no? Validaciones del tipo, pues por ejemplo, si pongo este prompt, el agente debe, o el workflow debe llamar primero a esta tool, luego a la otra, no debe llamar a esta otra, ¿vale? Ese tipo de validaciones que al final nos permiten asegurar, ¿no?, que el funcionamiento está siendo correcto, ¿no?, que el caso de uso que queremos se está ejecutando de una forma correcta. Y los guardrails, los guardarraíles, pues para evitar que la gente responda cosas que no debe o realice ciertas tareas que no queremos que haga, etcétera, ¿vale? Todo, un poco la parte de seguridad. Y, bueno, pues vamos a ver un poco qué agentes tenemos, ¿vale? Bueno, tenemos dos workflows, el Contract Review, que es el primero que vamos a ver, y un Blog Writer, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos en el Contract Review y primero quiero mostraros los agentes que van a interactuar, ¿vale? Tenemos un agente que será el Main Agent, que será el orquestador, ¿vale? El orquestador lo que va a hacer básicamente es adivinar un poco la intención del usuario, ¿no? En base al prompt que nos da el usuario, él va a decirnos si lo que quiere es revisar cláusulas o si lo que quiere es revisar el cumplimiento de políticas, ¿vale? Y en función a eso, solo nos va a responder esta palabra, clause o compliance. Y en función a eso, luego en el workflow vamos a poder ir por un camino o por otro, ¿vale? Esto es como una especie de if que vamos a ver que está dentro del workflow, pero que la intención, como el usuario puede poner cualquier frase, no podemos comprobar que el usuario ha puesto una frase concreta, sino que la intención del usuario es una de estas dos, ¿vale? Entonces, este agente es simple, no tiene nada más y simplemente va a responder esto. Luego tenemos el agente de cláusulas, ¿vale? Que lo que va a hacer es, primero, a la gente le va a llegar el nombre del fichero dentro de lo que es el prompt y lo que va a hacer es buscar, usar el file search que tenemos aquí, donde está conectado a un blob storage donde están los contratos. Y esos contratos, lo que va a hacer el agente es obtener el fichero que le hemos indicado en el prompt, ¿vale? Luego va a extraer y resumir los apartados de termination, payment terms y indemnizaciones. Y además nos va a hacer un resumen detallado de cada una de esas secciones, añadiendo consejos, ¿no? O digamos insights de cada una de esas secciones. Y luego usando Code Interpreter, que lo tenemos también activado, lo que va a hacer es generar un PDF con el resumen detallado de estos apartados y los consejos, ¿vale? Y bueno, al final pues nos va a responder con un enlace, ¿no?, donde podemos descargar este PDF. Voy a ejecutarlo aquí para que veáis un ejemplo y luego vamos a ejecutarlo también desde el workflow. Vale, aquí este sería pues un agente, digamos, concreto, o sea, un agente que realiza una tarea, que luego además se puede, por supuesto, ejecutar de forma aislada, como estamos haciendo ahora, y también se puede ejecutar de forma conjunta, ¿no?, o dentro de un workflow. Aquí vemos cómo está usando el Code Interpreter con código Python que él va a generar solo y de forma que pueda generar ese PDF de salida que le hemos pedido. Vale, esto lo muestra por aquí, pero realmente luego en el output final no sale, ¿vale? Así que, bueno, aquí tenemos el resumen que nos da con los insights y un enlace donde podemos descargarnos lo que es el PDF. Vamos a ver si esto se puede pulsar aquí. A ver. Bueno, pues creo que el enlace no parece ir. Es un poco el problema que he visto algunas veces, que este enlace pues como que no termina de funcionar. Pero bueno, al final creo que aquí, a ver, read more. Bueno, este sería creo que el PDF que ha generado, exacto, aquí lo puedes visualizar. Pero sí que es verdad que, bueno, ahora veremos también lo que pasa cuando lo
lo ejecutamos desde el workflow, que también tiene algún otro problema. Pero bueno, como veis un poco, pues el agente pues, ha realizado, aquí podemos ver, esto es muy interesante, los logs, podemos ver los pasos que ha seguido, ¿no? Es un poco el orquestador o lo que ha hecho el orquestador es, bueno, pues le llega, ¿no? Está el prompt, por así decirlo, aquí tenemos el user input, que es lo que yo he puesto, y el output, y lo primero que ha hecho es buscar en el file search, ¿no? El documento que yo le he dicho y lo ha traído al contexto y luego con el code interpreter pues ha hecho todo este PDF y demás que le hemos pedido. Así que esto también es interesante para ver y entender, ¿no? Si realmente las instrucciones que le hemos dado a la gente en este prompt pues están teniendo, digamos, funcionando como queremos. Y realmente, pues yo cuando creé este prompt, pues realmente la primera vez no hacía lo que yo quería, entonces lo fui modificando, mirando un poco esta parte de los logs. Aquí también podemos ver el código, es decir, esto nos permitiría, creo que un poco pasarnos, ¿no? al lado que mostraba Emi antes, es decir, coger este agente y conectarlo desde Agent Framework de una forma bastante sencilla, ¿no? Y también tenemos el código YAML, que es un poco, también nos permite, pues, exportar el agente y poder importarlo en otro proyecto, por ejemplo. Y, bueno, este sería el Close Agent y vamos a ver el Compliance, que básicamente, pues, lo que hace es un poco similar. Tiene también File Search, Code Interpreter, pero además tiene un Azure AI Search. En este Azure AI Search tengo un índice donde tengo guardado, donde tengo indexado los documentos que mostraba antes de políticas, ¿vale? Estos 3 documentos están indexados, chanqueados en páginas, indexados en el índice de Azure AI Search, que lo conectamos pues mediante el Foundry IQ. Entonces, cuando le pedimos a la gente que nos revise las cláusulas, que nos revise el cumplimiento de las políticas, pues primero va a buscar el fichero, ¿no? Que le indiquemos, luego usará Azure AI Search para chequear que las cláusulas cumplen un poco las políticas y creará un resumen indicando para cada cláusula si se cumple o no y una decisión final para indicarnos si, digamos, el global del contrato se cumple o necesita modificaciones. Así que vamos a poner el prompt por aquí y podemos verlo también de forma aislada, este agente. Siempre es bueno probarlos de forma aislada, primero, antes de meterlos en el workflow, porque de esta forma pues podemos ver que la gente ha seguido un poco los pasos que queremos y que funciona, por así decirlo, como queremos, ¿vale? Luego ya creamos un poco ese workflow donde vamos a poder interactuar de forma más conjunta, ¿no? Con todos los agentes. Y bueno, aquí vemos un poco el PDF que ha generado y aquí teníamos pues un poco la decisión final que dice que cumple, ¿no? Todas las áreas excepto una, ¿vale? Que también la ha indicado aquí, como veis. Y bueno, también un poco este formato que tampoco le he insistido mucho en cómo debe sacar el formato, pues creo que digamos, se puede orientar mucho el agente a cómo debe sacar el formato y hace bastante caso, ¿no? Entre comillas. No como hace un tiempo, que era bastante random, ¿no? La salida. Aquí ahora, pues bueno, le puedes indicar, ¿no? Con una sección, ¿no? En el prompt, response format, aquí, pues, cómo debes sacar, ¿no? El formato final. Y bueno, pues con todo esto hemos visto los 2 agentes y ahora, bueno, los 3, y ahora vamos a ver el workflow, ¿no? El workflow de contra review, que básicamente lo que tenemos es, pues como veíamos en la captura de antes, tenemos el primero, se le pasa, se llama, ¿no? Al main agent, pasándole el system last message. Esto es básicamente el mensaje que pones en la cajita de texto del chatbot. ¿Vale? Entonces se le pasa, este agente va a devolver
la palabra close o compliant y lo guardamos en una variable que hemos creado que se llama var intent. Luego tenemos un if else y en el if tenemos aquí, esto es PowerFX, código PowerFX, que básicamente pues buscamos que el texto, ¿no? Esto es otra de las cosas que también te das cuenta cuando empiezas a usarlo, porque digamos que los mensajes siempre son arrays, ¿vale? Entonces, en el last, que es el último elemento del array, pues tienes el último mensaje que ha salido, porque realmente un agente puede responder varios mensajes, con lo cual ahí, en este caso, pues siempre tienes que coger uno de los elementos del array. Si es clause, nos vamos por la parte superior. Aquí simplemente pongo un mensaje entre comillas, de book, ¿vale? Para identificar que el intent fue close y llamamos al close agent. Y el close agent le volvemos a pasar el last message, que es el input mío, que yo he puesto en el chatbot. Y básicamente, pues, no hacemos nada con la salida, con lo cual la salida la devuelve teniendo este checkbox activo, la devuelve, digamos, en la cajita del chatbot. Y lo mismo por abajo, ¿vale? Si el intent es compliance, pues llamamos al compliance agent y le pasamos el last message y le decimos que incluya la respuesta como parte de la conversación. Y básicamente, pues esto lo podemos probar de la misma forma. Y ahora aquí explico por qué no podemos, es decir, por qué yo paso lo que es el nombre del fichero y no adjunto el fichero, es porque aquí no se puede adjuntar ficheros, ¿vale? Es digamos, un gap que tienen los workflows que no permite adjuntar ficheros. Con lo cual, en los agentes sí que puedes, pero en el workflow no, ¿vale? Por ahora. Así que, bueno, vamos a ponerle aquí que haga un resumen de las cláusulas para el contrato este. Y como veis aquí se empezará a ejecutar el workflow. El intent fue close, que lo ha devuelto este agente, y ahora ha ido por la parte superior y ha enviado, bueno, el mensaje y está ahora ejecutándose lo que es el close agent, ¿vale? Con lo que hemos visto antes. Aquí también interactúa lo que es el code interpreter, generando el PDF, bueno, todo igual que hemos visto antes. Y finalmente saca el output que, digamos, bueno, pues es similar a lo que veíamos antes, ¿no? Pues cada cláusula con los insights. Y aquí tenemos el PDF que, bueno, pues este enlace es lo que os comentaba antes, no funciona, le das y no descarga nada. Por lo tanto, aquí, pues bueno, un punto de mejora podría ser hacer que la gente, por ejemplo, con una tool, pues genere ese PDF y lo guarde en un blob storage, por ejemplo, o en SharePoint y por ahí, pues, devuelva ese enlace, ¿no? Podría ser una posible mejora. Y como digo, bueno, este workflow, estamos aquí, podemos ver el log también de todo el workflow, ¿vale? La invocación al primer agente, con todo lo que devuelve, los metadatos, ¿vale? Aquí está todo y es muy útil ver, digamos, detectar, ¿no? Posibles fallos o posibles comportamientos no deseados, ¿vale? Así que, bueno, el tema de los workflows, creo que todavía le falta pues bastantes cositas, ¿no? De hecho, si os fijáis aquí, a la hora de añadir, ¿no? Una cajita nueva, pues tenemos muy poco. Tenemos agentes, tenemos trabajo con variables, básicamente creación, reseteo y parseo para JSON, por ejemplo. Tenemos condicionales for each y el goTo, que este lo vamos a ver ahora, que sirve para volver a un punto anterior o irse a un punto posterior. Y tenemos, pues, estos, ¿no? Por ejemplo, deliver a message y preguntar algo. Esto, de hecho, son nuevos, entre comillas, es decir, digamos que son, diría que de este año, ¿vale? Porque estos workflows están un poco desde diciembre, pero al principio Ask a Question y Go to Node no estaban, ¿vale? De hecho, cuando yo empecé con esto, ahora como vamos a ver el siguiente ejemplo, ya para terminar, aquí podemos crear un workflow en blanco o, como comentaba Emi antes, algunos patrones, ¿no? De orquestación. Tenemos el sequential, human in the loop
y el group chat. Y de hecho, cuando yo empecé a crear esto, solo estaba el sequential. De hecho, no salía nada aquí. Simplemente podías hacer el sequential. O sea, salía blank workflow o sequential. Así que bueno, ahora vamos a ver uno de tipo group chat, que básicamente lo que hace es, bueno, el objetivo, ¿no?, de este workflow es crear un post para un blog. Entonces, tenemos 3 agentes. Los agentes tenemos el researcher, que voy a mostrar los agentes por aquí primero. Lo que va a hacer el researcher tiene activado lo que sería la parte de web search, ¿vale? Con Bing. Entonces, lo que nos va a permitir es que cuando yo le ponga que me busque información de un tema concreto, pues lo que hace es irse a Internet, buscar a través de Bing, ¿no?, de la API de Bing, pues distintas fuentes de conocimiento y generarme un reporte, ¿no?, digamos, del tema que yo le diga. Luego tenemos un agente que es el escritor, ¿vale? Que lo que va a hacer, no tiene ninguna tool ni nada, simplemente es el prompt indicando, pues, cómo debe escribir el artículo, el tamaño un poco de palabras, digamos que la parte del research, ¿no?, que le vamos a pasar, ¿no?, como digamos, parámetro de entrada. Y bueno, y un poco instrucciones finales y demás, ¿vale? Y luego el feedback, ¿vale? Aquí es donde vamos a ver un poco el group chat, ¿no? Es decir, el writer va a escribir un artículo y el editor lo que va a hacer es revisar el artículo y dar feedback de si está ok o necesita cambios, ¿vale? Aquí le indicamos las reglas que debe revisar y cuando él considere que el artículo está ok, ¿vale? Lo que va a escribir es este mensaje, simplemente. Y acordaros de article accepted, porque ahora vamos a ver el workflow para que entendáis un poco digamos, esta conversación que van a tener los agentes. El researcher simplemente va a buscar información y la va a pasar al writer. Y aquí, si os fijáis, tenemos voy a hacer un poquito de zoom afuera, tenemos un loop donde el writer escribe un draft, ¿no?, de ese post, el editor lo revisa y luego hay una condición que se comprueba aquí. Dice si digamos, el article accepted se encuentra en el texto del último mensaje, lo ponemos todo en mayúscula, entonces terminamos, ¿vale? Y también es importante siempre en el group chat poner una condición de terminación, una estrategia se llama, ¿no? Termination strategy. En este caso ponemos un máximo de 4 turnos, ¿vale? Aquí vamos incrementando la variable y si damos 4 vueltas, pues ya se termina, ¿vale? Normalmente no da 4 vueltas, pero siempre es importante tener en cuenta esto porque si no hay una condición clara de terminación, pues a lo mejor el editor nunca escribe esto porque nunca está contento con el resultado y se nos queda esto en bucle y nos gasta muchísimos tokens. Vale, así que bueno, vamos a probarlo. Vamos a ponerle aquí write an article about the impact of AI in the jobs in 2025. Vale, entonces aquí va a empezar un poco el researcher, ¿no?, a buscar información, ¿vale? Va a devolver, ¿no?, bueno, pues lo que ha encontrado ahí con distintos apartados y demás y fuentes de dónde lo ha sacado. Luego el writer va a escribir un artículo, ¿vale? Sobre el tema, ¿no?, que le hemos indicado. El editor va a revisar ahora, ¿ves? El editor va a revisar, da feedback, ¿vale? Y ahora vuelve otra vez el writer a escribir otro draft, ¿vale? Porque el editor no le ha indicado que está ok, sino que ha indicado que necesita cambiar ciertas cosas. Entonces, él, con ese feedback, vuelve a escribir digamos, otra versión y ahora dice article accepted y ya nos vamos por la salida de arriba, ¿vale? Entonces, bueno, realmente, pues,
como vemos aquí, pues incluso yo hacía este patrón, ¿no? Esta demo usando pues Semantic Kernel, ¿no? Y hay en el Agent Service que había antes. Y realmente incluso había otro agente, suponiendo que nuestra empresa, ¿no? Pues vendemos servicios o productos, pues había un cuarto agente, el cual en este punto de aquí buscaba, en base al tema que le habíamos indicado, que tenía que escribir, buscaba productos en nuestra base de datos, pueden ser productos, pueden ser servicios, para poder incorporarlos también en el artículo, en el post, y por lo tanto hacer venta cruzada, ¿no? Dentro de lo que sería el post, ¿no? Pues creamos un post para nuestro blog y además ponemos enlaces para que los usuarios puedan adquirir nuestros servicios o comprar nuestros productos. Así que, bueno, un poco un ejemplo, pues 2 casos de uso reales en los cuales, pues, podemos ver el potencial, ¿no? De Foundry y realmente, pues, bastante rápido. O sea, realmente esta demo, aunque es verdad que tenía ya los prompts hechos, la he realizado, pues, en media hora. Así que realmente es bastante útil y, bueno, como dije al principio, hay muchas plantillas, ¿no? Aquí en la parte inicial que podemos usar para pues tener ejemplos, ¿no? Bueno, creo que estaba en Discover aquí, para tener ejemplos que nos podrían servir para empezar, ¿no? Con algo ya, digamos, un caso de uso más real, ¿vale? Y bueno, hasta aquí la demo, así que nada, pues simplemente dejaros por aquí, ahora los pondré en el chat un poco algunos enlaces, ¿no? Que yo usé pues cuando estuve preparando, ¿no? esta sesión y que creo que son interesantes. Y realmente, bueno, estos enlaces los recopilé finales de diciembre, así que probablemente pues haya algunos también más, digamos, actualizados, ¿no? Porque, como os decía, la parte esta de group chat, por ejemplo, no estaba todavía. Así que, bueno, os lo dejaré ahora por el chat y nada, pues muchas gracias como siempre por permitirme participar con vosotros. La verdad que siempre es un placer. Y espero que haya sido de utilidad. Cualquier duda, pues estamos por ahí en LinkedIn y encantado de poder pues interactuar con todos vosotros y resolver o intercambiar ideas, ¿no? Oye, gracias, de verdad que gracias por tu participación. Aprendí también mucho con tu charla. Fíjate que la verdad no soy muy familiar con Foundry y está genial. Creo que estoy muy Sí, animada la verdad. a A ver, realmente yo, poner yo hands-on. trabajo mucho con Copilot Studio y entonces Sí. esto pues un poco también es la parte low code, ¿no? Que están cerrando, ¿no? Ese gap que había entre Copilot Studio y Foundry. Foundry tenías que ir mucho a programación, ¿no? Que también está muy bien, pero creo que están añadiendo muchas funcionalidades y al final, pues bueno, como dije, esto lo puedes desarrollar aquí y conectarlo a .NET o a Python de una forma bastante fácil, ¿no? Y eso era lo que yo quería aprovechar para preguntarte. ¿Por qué Foundry Workflows y no de pronto considerar cosas que también tal vez estén en Copilot, por ejemplo? Claro. A ver, ahí Copilot, ten en cuenta que tienes que tener licenciamiento, ¿no? Es una de las cosas. Esto va por tokens. Tiene limitaciones, por ejemplo, en el tamaño de los mensajes. Es decir, tú en Copilot Studio no puedes devolver, aunque le insistas, no te devuelve textos muy grandes, porque al final te cobra por mensajes. Entonces, eh, digamos que él resume o tiene una especie de límite en el cual la respuesta pues no pasa de ahí, ¿no? Si tú, por ejemplo, le pides, dame todos los registros de una tabla filtrando por tal, y te tiene que devolver 50, pues te va a devolver 10 y te va a decir, hay más, pero nunca va a salir de esos 10, ¿vale? Eso es una de las cosas que hay una limitación bastante grande ahí. Y bueno, el orquestador realmente no puedes llegar a él. Tú, el orquestador de Copilot Studio, le puedes dar indicaciones de lo que debe hacer, pero no puedes entrar. Sin embargo, aquí tú puedes irte a Agent Framework, por ejemplo, como mostró Emi, y controlar todo el flujo o incluso con estos workflows
a ser un poco más guiado el proceso, ¿no? Entonces creo que Copilot Studio, si tienes Power Platform, trabajas, ¿no?, con Power Platform, pues lo puedes integrar con Teams, con Microsoft 365, para un caso concreto. Ahora, la ventaja que tienes, que ya puedes conectar un agente de Foundry con Copilot Studio con el protocolo Agent to Agent, aunque está en preview, pero bueno, eso te abre una puerta, porque si tú tienes un agente de Copilot Studio y, digamos, llegas a un límite en el cual no puedes realizar algo porque la herramienta no te lo permite, sí que puedes ya conectarte a un agente de aquí de Foundry que te abre un poco más la puerta, ¿no? Entonces, bueno, creo que un poco la decisión iría por ahí, en mi Oye, opinión. David, y es que precisamente yo quería como hacerte una pregunta relacionada a eso, porque para los que de pronto no están muy familiarizados con cada una de las herramientas, ¿hasta qué punto en determinados escenarios yo como usuario podría crear un agente solamente, digamos, con 365 o por qué ir a Copilot Studio o porque ya tuviera, depende del caso, ¿no? Usar ya algo más Claro. robusto e integrar Foundry. Sí, a ver, yo creo que el orden es un poco ese. O sea, el 365 Copilot es más productividad personal o interna, ¿no? Tiene muchas limitaciones con las fuentes de conocimiento, con las herramientas que puedes conectar. Puedes crearte un agente en Copilot Studio que te abre mucho más la puerta. Tienes más de 1500 conectores, servidores MCP, muchas fuentes de conocimiento que las conectas con un par de clics, y ese agente lo puedes conectar a 365, ¿vale? Entonces ahí tienes un poco más abierta esa puerta, ¿no?, de cuando el agente de 365 se te queda corto, ¿no? Y luego ya el último nivel para mí, que es los de Foundry, que ya de hecho, como comentaba antes, se pueden conectar también a Copilot Studio y por lo tanto a 365. Entonces, creo que están enlazando todo de una forma que, cuando esté ya todo en GA, ¿no?, en disponibilidad general, pues va a ser bastante robusto, ¿no?, el sistema, con toda la parte de Work IQ, que no lo hemos mencionado, pero te permite conectar todo tu conocimiento, todo tu, digamos, los mensajes de Teams, el Outlook, todo tu información, ¿no?, de personal dentro de la empresa. Foundry IQ, que te permite aquí tener la parte de, digamos, contexto para los agentes, y si quieres incluso conectarte a Fabric, también puedes meter un data agent de Fabric dentro de Copilot Studio o en Foundry, y tienes el Fabric IQ con toda la... bueno, no vamos a entrar, pero vamos, que creo que están enlazando todas las piezas ahora mismo, y cuando funcione bien de verdad, pues va a ser bastante potente. Súper. Vaya, excelente, excelente. Y una última pregunta que está en el chat. Sí. ¿De sí o no? Bueno, sí. Si publicas el agente de Foundry, puedes también enviar a Teams. A Teams. A ver, ahí me pillas un poco, realmente. Pero en este caso la respuesta es sí. Cuando uno tiene la agente, ahí sale el publicar, salen los endpoints, y sí, eso se manda a Teams. Se puede enviar a Teams, vale, perfecto. Porque, bueno, debe ser, entiendo que algo, entre comillas, nuevo, porque no me suena un poco de verlo. Sí te iba a decir que otro camino es el Copilot Studio, conectarlo a la gente de Foundry, y ahí sí lo puedes publicar a Teams. Pero realmente si lo puedes publicar desde aquí, pues mucho mejor. Sí, es algo nuevo que salió. Los workflows, por otro lado, no lo sé. A la hora de publicar los workflows, también tiene puedes. La nueva opción, sí. Vale, pues mira, eso es una cosa buena para probar, porque hay que ver un poco los permisos ahí, ¿no? A ver cómo los gestiona. Sí, claramente. Eso es siempre un poco la duda, ¿no? Sobre todo cuando vas a cliente, ¿no?, a vender este tipo de desarrollos, pues a ver, que no se me vaya a salir aquí la información por todos lados, ¿sabes? Pero sí, muy bien, pues me parece interesante, la verdad. Súper, David. Mil gracias una vez más por los gracias a vosotros. Los demos. Y sí, vaya, la verdad que
La verdad que son interesantes. A mí, sí, o sea, si tuviera más tiempo, o sea, estaría aquí haciendo casos de uso porque la verdad que se me ocurren mucho. Así que, bueno, os invito a probarlo. Si tenéis suscripción de Azure, si no, pues podéis crear una demo, ¿no? De esta, una trial que te dan 200 créditos y $200. Y la verdad que está muy interesante probarla. Excelente. Gracias, David. Nos vemos pronto, Bien. en estos días, me imagino. Nos vemos pronto, sí. Pronto. Un abrazo fuerte. Gracias. Bueno, gracias. Cuídate mucho. Chao, chao.